las calles, ¿verdad? Usted va a agarrar una nueva, una limpia, una que usted sabe que es agradable a usted. Y hasta entonces, usted la va a querer usar. Hasta entonces usted va a poder ser apto para ser usado. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hasta que usted se limpie del mundo, hasta que usted se limpie del pensamiento, hoy en día los más atacados, y yo creo que en cada generación los más atacados siempre han sido los jóvenes. Porque a lo mejor usted ya está casado, usted ya tiene su esposa, tiene su esposo, ya no creo que usted se convierta en gay, ¿verdad? Ya estando casado, ya teniendo hijos, ¿o sí? Bueno, que sí los hay, ¿verdad? Pero nomás no diga sí hay, no diga sí soy, ¿verdad? Pero, hermano, ¿quiénes son los más propensos a ser cambiados por esas ideologías? Los niños y los jóvenes, ¿ven? Y más si ahora el padre tiene que ir a trabajar para poder darle lo necesario a su hijo. Y a veces no tenemos nada, hermanos, pero hay los niños ya con su tablet, ¿va? Ya con su celular. ¿Y usted sabe qué aplicaciones tienen? No. Sí, ¿quién puede ver películas en TikTok? Cualquiera. Pero en TikTok no solamente se suben películas. Y usted sabe, todas las redes sociales, no solamente hay cosas buenas que puedan ver los niños, sí hay cosas buenas. Pero si este recipiente ha sido usado para tener veneno y después usted lo limpia, le quita todo el veneno y le echa agua, ¿usted se la tomaría, hermanos? No, los mismos productos dicen no se use para alimentos. Cuando es el cloro, cuando es el jabón, cuando es algún químico, no se use o no se ingiera estas cosas, amén. Entonces, así es este recipiente. Sí, ¿usted le daría sosa cáustica a sus niños? ¿Usted la usaría? Pues sí, ¿no? Usted la usaría a lo mejor para lavar el baño, para limpiar. Usted como adulto las puede usar, porque sabe cómo tratarlas, sabe cómo cuidarlas, amén. Usted no la va a probar. Y una vez vi ahí unos hielitos secos ahí debajo de la tarja y dije, aquí son hielos y están calientes. Dije, no, me eché una a la boca. Me quemó la lengua, hermano. Estaba niño todavía. Y usted no dejaría algo que pueda ser peligroso, que usted sabe usar, que usted sabe controlar, ¿no? ¿Por qué se lo dejaría a los niños, hermano? Dice la Biblia, hermanos, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que de esta manera, hermanos, ya limpiándote, no conformándote con lo que el mundo dice, teniendo tu propio criterio, teniendo persona que es carnal, que no tiene, no los vemos ganando almas. Entonces hay una incongruencia entre el querer y el hacer, amén. Si el pastor puede sacrificar un día de trabajo para servir en la iglesia o para hacer cosas que son cosas del templo, que son a final de cuentas para la iglesia, principalmente para Dios, amén,
¿por qué usted no puede sacrificarse un poco también? Solamente son unas horas el sábado que salimos como iglesia, amén. Si lo ven solo, a lo mejor hasta desconfianza puede ser, a menos que lo conozcan, ¿verdad? Pero hay un día para hacerlo como iglesia. Usted lo puede hacer todos los días y lo debemos hacer todos los días. Pero dice la Biblia, hermanos, que ya usted cuando cambia su entendimiento, ya no es como el del mundo, usted ya se separa, usted ya ve las cosas de Dios, dice la Biblia. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Versículo 3, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Ok, son tres cosas. Primero, te tienes que limpiar, te tienes que santificar. Número 2, te tienes que apartar del mundo. ¿Para qué? Para no volverte a ensuciar. Para que puedas ahora sí recibir la palabra de Dios, puedas recibir ahora sí la orden de Dios, ahora sí puedas tener entendimiento del cuál es el plan de Dios. Número 3, bueno, ahora no debes de olvidar quién eres, de dónde te sacó Dios. Amén. Que no tengas más alto concepto de sí que el que debieras de tener. Porque a lo mejor algunos ya vienen a la iglesia, son fieles, están empezando a servir, se están empezando a santificar, y lo primero que voltean, ay, mira ese, cómo viene, mira cómo andan, mira cómo se tratan, mira cómo se hablan, mira, empiezan a ver a todos los demás. Dice, mira, no tengas más alto concepto de sí que el que debes de tener. Si no dice la Biblia, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Y después, hermanos, dice la Biblia, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y dice la Biblia, y todos miembros los unos de los otros. Ustedes pueden leer el versículo 6, dice la Biblia. Hasta ahí, hermanos. Dice, profecía no se refiere necesariamente a predecir el futuro, sino a proclamar la verdad con valentía para edificar, exhortar, consolar. Se debe ejercer conforme a la medida de la fe. Hermanos, si usted lee en su casa, por favor, que lea Tito, primera y segunda de Timoteo, podemos ver cómo Pablo instruye a Tito y a Timoteo de cómo ellos deben de ejercer su ministerio. Amén. De cómo ellos tienen que servir, de cómo tienen que enseñarle a los ancianos, cómo tienen que enseñar a la iglesia, de cómo se deben de tratar los unos a los otros. Si usted lee eso, hermanos, usted va a edificarse o va a entender cómo yo tengo, ok, ya estoy dispuesto a servir, ya sé cuál es mi don espiritual, pero ¿cómo debo de conducirme? Si usted lee Tito y primera y segunda de Timoteo, usted ve cómo se tiene que mantener, cuál es el porte, cuáles son los requisitos de cada siervo de Dios, amén. Y por el tiempo no vamos ahí, hermanos, pero usted lea todo eso, por favor, para que usted pueda entender. No le regresamos al versículo 3, que piense de sí con cordura, que no tenga más alto concepto de sí que el que debiera de tener. No al estar leyendo los requisitos para el obispo, para el pastor, para los miembros, para los hermanos, empieza a decir, ay no, este hermano no está haciendo esto. Ah, no, pero aquí dice que hay que hacer esto y tal pastor, tal hermano, tal hermana no están viviendo como tal. Bueno, dice la Biblia, piense de sí. Cuando el Señor Jesucristo, Pedro le pregunta, ¿y qué de este? ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Dios ya había profetizado que el apóstol Juan iba a ser el último en morir. Y ya Dios le había dicho a Pedro, ¿cómo iba a morir él? Bueno, ¿y qué de este, Señor? Y a ti, tú sígueme. Oye, Dios, pero tal hermano, tal hermana, los jóvenes, los niños, deberían de ser así, deberían de hacer esto, deberían de hacer aquello. Dice la Biblia, piensa de sí, piensa de ti mismo. Amén. Si tenemos el don de profecía, si usted tiene
todos aquí quisiéramos hablar, ¿verdad? Y no siempre bien, pero si usted tuviera ese don de profecía que le arde en su corazón, el querer predicar el evangelio, el querer ser usado por Dios a través de la predicación, usted tiene el don de profecía, pero dice la Biblia que úsese conforme a la medida de la fe. Amén. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes estar predicando de algo que tú no haces. Amén, hermanos. Que tú no puedes estar, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Hoy en día muchas veces a algunos pastores cuando están en un pecado, justamente de ese pecado es el que no predican. ¿Para qué? Para no sentirse mal a sí mismos, amén. Para no escupir hacia el cielo. En vez de dejar el pecado, no predican a la iglesia. ¿Cómo le voy a decir a la iglesia si yo estoy igual o peor, verdad? Pero eso es otra cosa más. Dice la Biblia que el don de profecía es proclamar la verdad con valentía para edificar, para exhortar y consolar. La Biblia lo dice específicamente, le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, todo ese capítulo le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Redarguye, exhorta, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Entonces, el que tiene el don de profecía, la Biblia tiene mucho que decir acerca de cómo lo tiene que hacer. Amén. El de servicio, dice la Biblia en el versículo 7, o si de servicio, úsese en qué? En servir. El servicio, este ministerio, hermanos, o este don, es la capacidad práctica de identificar y suplir necesidades físicas o logísticas en la iglesia. Es el don de la ayuda tangible y el apoyo operativo. Este don, hermanos, el del don de servir, muchos lo tienen. El problema es que son carnales y solamente dicen, mira, ahí está mal amarrado. Ya lo viste. Pero como eres carnal, no lo haces tú. Solo vas y te quejas, dice la Biblia. ¿Cuáles son las cosas de la carne ahí en Gálatas? Pleitos, contiendas, iras, disensiones. O sea, usted ve todos los errores, porque usted tiene el don de servicio, porque usted sabe y ve dónde hace falta hacer algo. Pero como es carnal, solamente lo dice y solamente se queja, pero no lo hace. Nadie lo está viendo. ¿Alguno de ustedes ve mal que esa lona amarilla esté ahí? Alguno por ahí podrá decir, esa lona, ¿por qué hace ahí? Deberían de quitarla. Si uno lo ve mal, esa piedra, alguien se puede caer ahí. Y a lo mejor usted lo identifica, pero a usted le hace falta amor a Dios, por Dios y por la iglesia, decir, yo lo voy a mover. Yo fui quien lo vi. Dios lo puso en mis ojos. Ese es el don de servir, hermano. Sí, usted tiene la capacidad de ver dónde están las deficiencias y dónde están las cosas que hay que cambiar, pero no la hace, porque le falta amor, porque le falta ser espiritual, porque le falta, Romanos 12:1, santificarse, Romanos 12:2, apartarse del mundo, Romanos 12:3, dejar de ser soberbio. Amén, hermanos. Dice, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza es la habilidad sobrenatural para investigar, comprender y explicar las escrituras con claridad, haciendo que la verdad sea accesible y aplicable para otros, ¿verdad? Vemos que a veces los predicadores pasan aquí y dan muchos ejemplos, algunos dan puros ejemplos, pero no dan predicación, ¿verdad? Pero tienen el don de ¿qué? De enseñar. Algunos que a lo mejor su predicación es más monótona, ¿verdad? Pero están enseñando. Si usted pone atención, usted le va a entender. Con aquel que trajo 50 ejemplos de salvación, algo así dijo, ¿no? Ya llevaba una hora, apenas llevaba en el tercero. A lo mejor tiene el don de enseñanza, pero
usted tiene que aprender, hermanos, que cada uno de los dones, no es que Dios llega con una varita mágica y dice, ¿dónde servicio? ¿Dónde profecía? Así como lo vemos en el día del Pentecostés, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué en el día del Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo? Dice la Biblia que estaban unánimes, que estaban en la iglesia, que estaban orando, que estaban cantando, que estaban ahí en la iglesia, hermanos, con un gozo, con un mismo corazón. Y por eso, hermanos, dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y cada uno hablaba en diferentes lenguas. Si hoy viniera, bueno, no debería decir eso, ¿verdad? No debería preguntar eso, pero si hoy viniera el Espíritu Santo, que debería de estar en cada uno de nosotros, hermanos, ¿en qué le usaría el Señor? Y eso es contradictorio, hermanos, porque usted tiene que ser espiritual desde que se levanta. Amén. De todo el tiempo tiene que andar espiritual. Dice la Biblia, si usted no anda espiritual, entonces anda ¿qué? Anda carnal. Amén. Dice la Biblia, hermanos, vamos a seguir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Dice, exhortación o ánimo es el don de motivar, consolar y desafiar a los creyentes a vivir conforme a su fe. Incluye corregir con amor y fortalecer a los débiles o desanimados. Amén. Este es uno de los dones que mejor pudiera tener un pastor. Pero hay veces que el pastor tiene también el don de servicio y el pastor tiene que estar trabajando y no le da tiempo de consolarlos a todos. No le da tiempo de ir a visitarlos todos, hermano. Entonces, por eso es que la Biblia nos dice que aunque somos muchos miembros, ¿somos qué? Miembros los unos de los otros, dice la Biblia. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos, ¿qué, hermanos? Un cuerpo en Cristo y todos miembros. Si el pastor está trabajando en una cosa y usted no, y a lo mejor usted tiene el don de animar, usted puede hablar con el pastor. No vaya a ser como ese robavacas, ¿verdad? Pastor, oiga, mira, tal hermano, tal hermana está enfermo, ¿puedo ir a visitarlo? Claro que sí. Siempre yendo a la cabeza, amén. ¿A poco mi mano se mueve sin que yo la mande? Estaría enfermo yo, ¿verdad? Cuando un cuerpo, hermano, se mueve sin decisión de la cabeza, hermanos, el cuerpo está enfermo. Y muchas veces así está la iglesia. O las iglesias que he visto, hermanos, que están a punto de destrozarse o de quitar al pastor, o el pastor ya está a punto de renunciar, los hermanos se van de las iglesias, se divide la iglesia. Es porque no se mueven todos sin ir con el pastor. Se mueven o hacen y deshacen sin avisarle al pastor. ¿Por qué? Porque él es el que Dios ha puesto en la iglesia, ¿amén, hermanos? Para guiar a la iglesia, para guiar el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, dice la Biblia. Pero el que guía aquí en la iglesia, hermanos, los que nos tenemos que... Yo no puedo llegar y si yo quiero poner una lona ahí, la amarilla, no la voy a poner porque a mí se me da la gana. Yo tengo que llegar, pastor, ¿qué hay que hacer en primer lugar? No, pastor, yo quiero hacer esto. Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire, yo traigo esto, si quiere lo hacemos o lo que usted diga. Amén. Hermanos, cuando yo empecé a curar mi corazón, empecé a decirle, Señor, dame tu gracia. Porque yo antes me gozaba en el servicio, me gozaba en ir. Yo era el más rápido de ir para allá. Hay que ir por esto. Yo iba corriendo. Pero cuando, hermanos, no dejamos que la carnalidad nos guíe, satisfacemos los deseos de la carne, hermanos, hay que hacer esto. Hay que lo haga otro. Hay que lo haga él. ¿Y por qué no manda a sus hijos? ¿Y por qué no lo hace él? Eso es carnalidad, hermanos. Aunque tengamos el don de servicio, tengamos el don de profecía, tengamos todos los dones, hermanos. Si no nos limpiamos, si no nos santificamos, hermanos, cada vez que sirvamos, lo vamos a hacer con pesadez. ¿Por qué?
porque los deseos de la carne son contra el del espíritu y los del espíritu contra los de la carne. Si usted es carnal, el servicio, la iglesia le va a pesar, le va a doler, le va a incomodar completamente. Amén, hermanos. Entonces dice la Biblia que el que exhorta en la exhortación, el que reparte, ¿con qué, hermanos? Con liberalidad, no a cuentagotas, no preguntando, ¿y para qué, pastor? ¿Y por qué? Al contrario, ¿con eso está bien o le damos más, pastor? ¿Amén? Dice la Biblia, dar o repartir, la capacidad de compartir los recursos materiales, dinero, bienes, tiempo, con generosidad y libertad, sin egoísmo ni buscar reconocimiento. Y eso era lo que a mí me pasó, hermanos, ¿sí? Y pues yo me vine hasta abajo, hermano, y no podía ser útil. A lo mejor hasta en algún momento le contesté mal al pastor. ¿Por qué? Porque mi corazón no estaba bien. Porque a lo mejor cuando yo sabía o escuchaba que había que ir a hacer algo, ni me apuntaba. Ay, a mí no me digan. Ay, que lo haga otro. Que lo haga mi papá, que lo haga otro hermano. Pero hermano, cuando uno cambia su mentalidad, no, voy a ir a servir. Señor, es un gozo servirte. No todos queremos la oportunidad de ser útiles al Señor, hermanos. Todos deseamos eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y ese deseo es del Espíritu Santo. Pero en el momento en el que nos lo piden, ahora ahí está la lucha entre la carne y el Espíritu. Y por eso estaba estudiando yo por mí mismo, hermanos, acerca de lo que es el gozo. Y gracias a Dios por la predicación del jueves, hermanos, de acerca del gozo, que no tiene que depender de la situación, del sentimiento, de cualquier cosa, hermano. El gozo viene de Dios. Pero, hermano, si usted no está gozoso, si usted no aprende, dice la Biblia, ahí en Santiago capítulo 1, ¿verdad? Dice, gozaos en el Señor, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tribulación produce paciencia. Amén. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermano, Dios, hermano, nos ayuda y nos enseña a no perder el gozo, a que el gozo viene del Señor. Señor, mira, si tú nos vas a quitar el dinero, si nos vas a quitar la ropa, a gloria a Dios. Señor, tú sabes lo que haces con nosotros. La misma Biblia nos dice, me gusta mucho cómo escribe Pedro. Pablo le da muchas vueltas o lo explica muy minuciosamente. Pedro, no, mira, hagan esto porque lo tienen que hacer y punto. Sirvan al Señor. Si no, están ociosos. Así habla Pedro en sus libros. Porque el que no hace estas cosas, dice, es ciego, sin entendimiento. Pero si usted está sirviendo, dice ahí en el primer capítulo, si usted está sirviendo, si usted está haciendo, mire, vamos rapidito ahí, deje un separador en Romanos capítulo 12, ya estamos terminando, 2 minutos y terminamos, hermano. Dijo el pastor, al fin usted llegó tarde, ¿verdad? No, pero el pastor es él, no yo. Dice, mire, vamos a ir rapidito, en segunda de Pedro capítulo 1, hermanos. Ya hablando de una persona que está sirviendo, una persona que ya tiene años o tiempo sirviendo en la iglesia. Segunda de Pedro capítulo 1, dice la Biblia, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, ¿qué? Participantes o sea, que para ti sea natural participar en la iglesia, para ti sea participar en los milagros que Dios quiere hacer entre nosotros. Para que a usted, dice, habiendo huido de la corrupción, es lo mismo que dice Romanos capítulo 2 en otras palabras. Dice, habiendo huido de la corrupción, esto sería Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, dice la Biblia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento,
y al dominio propio, y paciencia, piedad, afecto fraternal. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice la Biblia? No seremos cristianos calientabancas. No seremos cristianos amargados con el ministerio, con el pastor, con su familia y con cada uno de los hermanos que están sirviendo. Y si usted se da cuenta, normalmente los que están sirviendo están en un grupo y los que no están sirviendo, todos esos que están sirviendo, le caemos mal a los que no están sirviendo. Pero entre ellos se llevan súper bien. Ellos sí se entienden. Ellos sí, no, sí deberían de hacer esto, no, sí deberían de hacer aquello. ¿Y por qué lo hicieron así? Dice la Biblia, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán, ¿qué? Estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene ¿qué? La vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, o sea, vuestro don y la elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo no levante su mano ni conteste, ¿va? Pero ¿cuántos de aquí se sienten caídos ahorita? Se sienten que están en un bache espiritual, se sienten como que, no sé ni cómo salir de aquí. No estoy sirviendo, si lo estoy haciendo por compromiso. No me siento gozoso al servir, al contrario, se me hace pesar, hay que ir a la iglesia otra vez, ojalá que pasara algo y que el pastor dijera, se cancela el culto del domingo. ¿Cuántos no nos hemos sentido así, hermanos? Hasta el mismo pastor, a ver, no sé, que pase algo, pero no sé. Pero, hermanos, ¿cuántos no nos hemos sentido, como dicen por ahí, así bajoneados, ¿verdad? No hay ganas, no. Pero, hermanos, simplemente es carnalidad. Es un problema espiritual. Usted necesita ir delante, porque si usted pregunta, va con Dios y Señor, es que ¿qué tengo que hacer? Ya sé lo que tengo que hacer. Inmediatamente usted ya sabe lo que tiene que hacer. Orar, leer su Biblia, ayunar y servir. ¿Sí o no? Es lo primero que Dios nos pone. Señor, ¿qué tengo que hacer? Ya sé qué tengo que hacer. Ya no me digan nada. Ya sé lo que tengo que hacer. Dice la Biblia, hermanos, ahí, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. ¿Qué es el que preside, hermanos? Es la palabra presidente. ¿Qué hace el presidente, hermanos? ¿O qué debería hacer el presidente, hermanos? Según la palabra. Presidir, gobernar, mandar. Amén. Por eso dice la Biblia, el que preside, ¿con qué? Con solicitud. ¿Pudieras hacer aquello? ¿Me ayudarías a hacer? Ustedes pónganse a hacer aquello. No, te puse para que los mandes, pero, o para que ustedes hagan y tú dirijas, pero no, para que tú andes ahí de mandón, ¿verdad? Con el látigo. Por eso dice el que preside con solicitud. Y dice la Biblia, liderazgo o presidir es la aptitud para dirigir, organizar y guiar a la comunidad con solicitud y diligencia. Implica gobernar, ¿con qué, hermanos? ¿Con qué cree? Con el ejemplo. Implica gobernar con ejemplo, cuidando del rebaño sin ser autoritarios. ¿Amén, hermanos? Por eso dice la Biblia, el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. La sensibilidad especial para compadecerse de los que sufren, enfermos, pobres, marginados, y actuar para aliviar su dolor con alegría, no por obligación o tristeza. Hay algunas hermanitas, normalmente es en las hermanas que pasa esto, que creen que tienen el don de misericordia, pero lo que tienen es otra cosa. Vamos ya por último aquí en Timoteo, en Tito, por favor. En Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Dice ya después de esto cerramos la Biblia. Tito capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos a cada ciudad, así como yo mandé el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Es lo mismo que le dijo a Timoteo en capítulo 3, amén. Dice en el versículo, ahí ese no era, no sé para quién era eso, va, pero, o si era ese. Es Tito, hermanos. Es Tito, primera de Tito. Así, primera de Timoteo, hermanos. Ajá. No, yo creo que no era para hoy, hermanos, ese versículo. Luego se los dejo de tarea. La cosa de que habla de que las mujeres, ¿verdad? Que están de casa en casa, chismosas, y lo dice así la Biblia, ¿verdad? Ociosas, ajá, que andan de casa en casa, dice la Biblia. Es Tito capítulo 2, que habla de las ancianas viudas, ¿no? Dice la Biblia, las ancianas asesinos sean reverentes en su porte, no calumniadas. No, dice, es que es otro. Dice, bueno, es uno similar, pero uno donde dice que qué mujeres son las que sí pueden estar en la lista de las necesitadas. Bueno, hermanos, vamos a orar, ojos cerrados, cabeza inclinada. Usted recuerde Romanos 12, santificarse, apartarse del mundo, dejar la soberbia y servir, ¿verdad? Dice la Biblia, cómo usted tiene que servir a partir de Romanos 12:9 en adelante, con amor, amando los unos a los otros, con amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros, dice la Biblia, el versículo 11, lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu. Amén, hermanos, porque el servicio no es cualquier cosa, hermano. No es fácil tampoco, pero lo que Dios nos va a dar, hermanos, o lo que va a alimentar va a ser el gozo dentro de nosotros. No va a ser ganancia como tal monetariamente. Dios se va a hacer cargo de nosotros, pero la recompensa de servir como tiene que ser es ser llenos de gozo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor amado, por el tiempo que me has permitido enseñar. Señor, te pido por la iglesia que sigas obrando en sus corazones, Señor. Tú los conoces, Padre, tú sabes que lo que hay en sus mentes, en sus corazones, a veces es el pecado, a veces son las tribulaciones, a veces son muchas cosas, Padre, a veces es uno mismo, pero, o la mente que nos engaña, el diablo que puede estar en nuestras mentes, Señor, pero que ninguno sea excusa, Padre, para no servirte, para no cambiar, para no santificarnos, Señor. Obra en la vida de mis hermanos, Señor, síguelos usando, Padre, porque yo sé que esta iglesia puede ser gloriosa, una vez más puede estar llena de gente, puede estar, aunque sea poca gente, pero que tu Espíritu Santo esté fervientemente obrando y cada uno sea utilizado por tu mano, Señor. Obra en sus vidas, sigue dirigiendo a nuestro pastor para que nos puedas seguir dirigiendo, Señor, en tu palabra, en tu Espíritu, dale sabiduría, dale de tu gracia, Señor amado, y quita todo ataque, Señor, que pudiera haber cualquier tropiezo, Señor bendito, que le pueda impedir servir con gozo, Señor. Sigue obrando en su vida, síguelo fortaleciendo a su familia, y te pedimos, Señor bendito, por esto, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.